La reflexión de esta tarde, hermanos, está basada en las dos lecturas que hicimos, una del Antiguo Testamento, la que recién acabamos de leer, y otra del Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Juan. Y le he titulado a esta reflexión tomando el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis. Dice Génesis 3:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? El título de esta reflexión es ¿dónde está tu hermano? Y desde el domingo pasado, aunque no se los haya dicho, comencé una serie de predicaciones basadas. Esta serie de predicaciones la he titulado Las preguntas de Dios. Y si ustedes notaron, la primera pregunta que Dios dirige a los seres humanos inquiere sobre dónde se encuentran ellos luego de haber desobedecido al Señor. Génesis 3:9, si me acompañan allá, Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta de Dios que el Señor le dirige a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. ¿Dónde estás tú? Inquiere Dios. La pregunta, esta primera pregunta de Génesis 3:9, ocurre dentro del marco de ser conscientes el hombre y la mujer de su completa desnudez ante sí mismos y ante Dios. Esta es la primera vez que los seres humanos compadecen, por una parte, ante el tribunal de Dios y por otra parte, ante el tribunal de su propia conciencia. Ahora, en Génesis 4:9, ya no es la pareja primigenia, Adán y Eva, quienes están ante la interrogante de Dios, sino precisamente uno de sus hijos. Y no cualquier hijo, sino su primogénito, Caín. Y el Señor le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y hermanos y hermanas, cuando Dios habla, cuando Dios pregunta, está demandando desde luego una respuesta. Y la respuesta de Caín es por demás sorprendente porque dice que él respondió, no sé. Y enseguida formula al mismo tiempo una pregunta que le dirige a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo soy responsable de mi hermano? ¿Yo tengo que cuidar a mi hermano? Y entre estas dos preguntas, fíjense qué interesante que el texto bíblico contenido en el capítulo 3 y luego en el capítulo 4 de Génesis, formulan por una parte la pregunta de Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? ¿No? Inquiere sobre nosotros mismos. Pero la segunda pregunta que el Señor formula inquiere ya no sobre nosotros mismos, sino sobre el otro, sobre alguien que es ajeno a nosotros y que, sin embargo, desde la perspectiva de Dios, debe estar bajo nuestro cuidado y bajo nuestra protección. El relato del capítulo 4 de Génesis se abre narrándonos la concepción, el nacimiento y el otorgamiento del nombre de este primer hijo. Génesis 4:1 dice así, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya sabemos que la expresión conocer o conoció
dentro del pensamiento hebreo designa el ejercicio de la sexualidad entre los esposos. De ahí que las modernas traducciones bíblicas lo expresan sin lugar a dudas. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual en Génesis 4:1 dice: el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva. Y de esa unión, de este matrimonio conformado por Adán y Eva, es concebido justamente Caín. Por eso el relato bíblico dice: la cual concibió y dio a luz a Caín. Y qué interesante las palabras que Eva dirige en ocasión de haber dado a luz a su hijo. Porque dice Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El contexto de estas palabras del Señor están ya, Adán y Eva han sido expulsados del jardín de las delicias, del jardín del Edén. Viven ahora bajo el pecado, bajo un mundo caído en pecado, a causa de su desobediencia, como vimos el domingo pasado, a la palabra divina. Y sin embargo, viviendo bajo el régimen del pecado, esta mujer llamada Eva, la madre de todos los vivientes, dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La frase de Eva es una frase de alegría, de gozo, que reconoce que detrás del nacimiento de este niño está la bendición de Dios y está también la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios he adquirido varón. Y justamente la palabra adquirir en hebreo se dice caná, pero no como se escribe Canán. Caná con Q al principio y sin la U que regularmente acompaña a nuestra letra Q, como por ejemplo queso, ¿no? Acá caná se escribe sin la U, ¿no? Y con una H al final. Caná en hebreo significa adquirir o tener. Por eso es que Caín lleva ese nombre, ¿no? El nombre, por eso hay un juego de palabras cuando dice Eva: por voluntad de Jehová he adquirido Caná varón. He llegado a ser madre, he tenido un hijo por la voluntad de Dios. Y las palabras, hermanos y hermanas, de Eva son muy significativas, porque no solo aluden a la maternidad, sino aluden al hecho de lo que Dios le había dicho a Eva sobre el embarazo después del pecado. Vamos a Génesis 3, el versículo 16. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tome nota de lo siguiente: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. De tal modo que las palabras de Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón, tienen un significado extraordinario a la luz del versículo 16 del capítulo 3. Porque el Señor, el castigo que le impuso a la mujer era que Él iba a multiplicar sobremanera, ¿no?, los dolores del embarazo, del parto. Con dolor darás a luz los hijos.
Hoy la ciencia médica nos ha dicho que en ese momento intenso cuando una mujer está dando a luz, ¿no? El cuerpo de la mujer genera una sustancia química que hace que cuando la mujer vea a su criatura, olvida los dolores del parto para que pueda o para que quiera volver a embarazarse. Pero el dolor del nacimiento de un hijo es muy intenso. Por eso las palabras de Eva son muy interesantes. Por otra parte, hay que hacer notar que Caín, ¿no? Que había una tribu de los cainitas. Vamos a Números 24-21. Esto solamente como un paréntesis, digamos, cultural. Números 24-21. Y algunos biblistas piensan que la mención de Caín se trataba de una tribu y que después, en algún momento de la historia del pueblo de Israel, Caín se convirtió más bien en el hijo primogénito de Adán y Eva. Números 24-21 dice, y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. No sé cómo diga tu versión, mi hermano Roge, en Números 24-21. Está apagado el micrófono. Y viendo a los eneos, profirió su proverbio y dijo, fuerte es tu habitación y pones en la peña tu nido. La Biblia de Jerusalén dice así. Vio luego a los kenitas, ahí está el, esta, esta palabra asociada, entonó su trova y dijo, firme es tu morada, Caín, en la peña has puesto tu nido. Había entonces una tribu de kenitas que aparentemente son descendientes de Caín. Pero esto nada más como un breviario cultural, quizá en otra ocasión podamos desarrollar más este tema. Vamos a regresar a Génesis 4 y entonces el versículo 2 dice enseguida, después dio a luz a su hermano Abel, lo que decíamos hace un momento sobre los dolores del parto y cómo el cuerpo de la mujer en ese intenso dolor segrega una enzima que le hace olvidar los dolores del parto cuando ha visto a su criatura, de tal manera que puede quedar embarazada nuevamente pese al intenso dolor del parto. Dio a luz a su hermano Abel, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Notemos que en el caso del nombre que Eva le pone a Caín, está asociado justamente con el verbo hebreo que significa tener o adquirir. En el caso de Abel, el texto bíblico no nos dice por qué le ponen Abel. Pero el hebreo, Abel, está emparentado con una frase que aparece mucho en el libro de Eclesiastés. Y esa frase que aparece mucho en el libro de Eclesiastés es vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, el nombre Abel está emparentado con la palabra hebrea que significa aliento o temporal. ¿Sí? La palabra Abel está emparentada con el hebreo que cuando hace mucho frío, por ejemplo en el Valle de Toluca, y usted sale de su boca ese vaporcito que se desvanece. Sí, es eso. Abel en hebreo significa eso. ¿Sí?
Y cuando nosotros sacamos ese aire caliente de nuestra boca, inmediatamente se desvanece. Entonces Abel significa lo pasajero, lo que no tiene firmeza. Eso significa Abel. Eso es importante. Lo otro que hay que decir sobre la expresión de Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y que no lo dije hace un momento, es que esa expresión indica que Eva, de ser sierva de su marido, como lo hemos visto en Génesis 3:16, ahora se convierte en madre de un hombre. La pregunta aquí es saber si ese hombre es libre o no es libre. Entonces, el texto en el versículo 2, por otra parte, también nos refiere a qué se dedican cada uno de estos hijos. Uno es pastor de ovejas y el otro es agricultor. Además, el texto bíblico también nos presenta un conocimiento litúrgico de las ofrendas en el terreno religioso, ya que las ofrendas de ambos, de Abel y de Caín, nos hablan de un culto con las primicias del campo y con los primogénitos del rebaño. Vamos a los versículos 3 y 4. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Sí? Hasta aquí no hay ningún problema. El texto hebreo nos indica que ambos traen una ofrenda al Señor, producto de su trabajo. Ambos le ofrecen a Dios algo de lo que han obtenido por su trabajo. Y cada uno de acuerdo a lo que se dedican. Caín, que es labrador, que es agricultor, trae frutos del campo. Y recuerden que la ley de Moisés permitía hacer ofrendas de granos, de cebada, de trigo, incluso de harina de trigo, ¿sí? Así que no hay ningún problema en la ofrenda que Caín le trae al Señor. Por otra parte, Abel le trae una ofrenda de su ganado. Dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor que tenía. Y dice el final del versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el versículo 5 remata diciendo, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí surge la pregunta de por qué Dios acepta una de las ofrendas y rechaza la otra. Notemos que el texto bíblico no nos dice por qué Dios aceptó una y rechazó la otra. Y al aceptar una ofrenda, acepta también al oferente. Al rechazar una ofrenda, rechaza también al oferente. El texto bíblico no nos dice por qué hace eso el Señor. Y nosotros podríamos especular muchas cosas sobre el texto, pensando que quizá Caín no ofreció las primicias de los granos o la mejor parte de su cosecha. Esa podría ser una respuesta, porque en el caso de la ofrenda de Abel dice que ofreció el primogénito de sus ovejas de lo mejor, lo más gordo que tenía. No obstante, el autor de Hebreos nos da una luz sobre por qué Dios no aceptó una de las ofrendas. Vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos 11:4. Vamos al texto de Hebreos 11:4 y miremos lo que el texto bíblico dice allá. Dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
Este versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos nos dice que mientras Abel ofreció con fe su ofrenda, Caín no lo hizo del mismo modo. ¿Sí? Y continúa el autor de Hebreos diciendo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. El tema de la justicia es muy importante porque enseguida vamos a volver sobre él, sobre el tema de que Abel es considerado como justo. El texto, quiero también señalar que el texto bíblico atraviesa otra enseñanza para nosotros. Una enseñanza muy interesante, aparte de la del rechazo o admisión de una ofrenda. El texto atraviesa otra enseñanza que aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa enseñanza? La de el hijo menor preferido por encima del hijo mayor o primogénito. Y detrás de esta elección, detrás de esta predilección, ¿sí?, encontramos la libre elección de Dios, el desdén del Señor por las grandezas terrenales y su predilección por los menores en todos los sentidos. Este tópico se repite a menudo a través de todo el Génesis. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a ver en Génesis capítulo 21, ¿a quién prefiere Dios? Vamos a Génesis 21. ¿A quién prefiere Dios? A Isaac por encima de Ismael. En Génesis 21. Ajá. En Génesis 25, 23. ¿Quién quiere leer Génesis 25, 23? Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo que será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí, ¿a quién prefiere Dios? ¿A? ¿A Jacob? Prefiere a Jacob en lugar de Saúl. Prefiere a Jacob en lugar de Saúl. También en todo el versículo 27 encontramos ese tema. En todo el capítulo 27 encontramos este tema de la elección. En Génesis 29, versículos 15 al 30, encontramos el relato de los conflictos entre Lea y Raquel, entre dos hermanas. Lea es la mayor y Raquel es la menor, y Jacob prefiere a Raquel. Y de igual modo, los hijos de estas. Y prácticamente luego en toda la Biblia, por ejemplo, vamos ya fuera de Génesis a primero de Samuel, a la primera parte del libro de Samuel, el capítulo 16, el versículo 12, dice primero de Samuel 16, 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el hijo menor de Isaí, que es David. ¿No? A ese escoge el Señor y no a sus hermanos mayores, más fuertes, más fortachones, más robustos. Primero de Reyes 2.15, ahora vamos a Primero de Reyes 2.15, dice allá, él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. El reino le correspondía a Adonías y no a Salomón.
Y el texto clave para entender todo esto, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, este es el otro tema que atraviesa la elección de una ofrenda y el rechazo de la otra. Vamos al Nuevo Testamento, a Romanos 9:10, porque a partir del ejemplo de Jacob y Esaú, el apóstol Pablo desarrolla el tema de la elección divina. Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. La lectura que hace un momento hizo nuestra hermana Hilda. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ese es el otro tema que atraviesa la ofrenda de Caín y Abel. Desde estos primeros versículos del capítulo 4 de Génesis, encontramos este tema de la elección divina, de la gracia de Dios, de cómo Dios opta por uno y no por otro. Y el apóstol Pablo va a decir, Dios no es injusto al obrar de esa manera. Dios lo hace porque es su potestad hacerlo. Entonces, la experiencia de Abel y Caín debe llevarnos a dos reflexiones. La primera de ellas es sobre cómo nos presentamos delante del Señor en el culto. ¿Lo hacemos con un corazón dispuesto? ¿Con un espíritu sincero? ¿O venimos ante el altar del Señor con desidia? ¿Lo hacemos con decoro o con flojera? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Hasta en nuestra propia apariencia. Porque si ustedes leen el libro de Levítico, los sacerdotes cuando iban al templo a ofrecer un sacrificio, el libro de Levítico nos da toda una narración por una parte de cómo debían ser las vestiduras del sacerdote, pero además, muy importante, el sacerdote tenía que presentarse delante del Señor bañado. El sacerdote no nada más llegaba al tabernáculo de reunión o al templo y se ponía las vestiduras sacerdotales y empezaba el oficio sacerdotal. No, el sacerdote tenía que bañarse. Tenía que utilizar hasta unos calzones adecuados que le taparan sus órganos sexuales, porque si se le llegaban a ver, eso ofendía al Señor. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? ¿Cuál es la actitud que hacemos cuando venimos delante de su presencia? Eso es una de las enseñanzas que nos proporcionan estos textos bíblicos, pero lo otro es también el tema de la elección, lo que Pablo desarrolla allá en Romanos 9. El Señor es soberano y el texto bíblico, como lo he dicho, el texto bíblico en sí mismo no nos dice por qué Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. A la luz de Hebreos 11:4 ya vimos por qué Dios acepta una y rechaza la otra, pero el texto bíblico de Génesis 4 no nos lo dice. ¿Qué más nos dice este texto? El texto bíblico, hermanos, probablemente también nos esté diciendo que la crisis en el culto, y esto atañe ya más
también al ámbito de la iglesia, que la crisis eclesiástica, comentábamos a veces como en chascarrillo, ¿no? Que quizá tendríamos que cambiar el tópico de la predicación para que la iglesia fuera más grande, y quizá tendríamos que empezar a predicar la doctrina de la prosperidad para que esto creciera. Pero lo otro que quiero señalar en este texto bíblico es que la crisis litúrgica, la crisis cultural, es decir, la crisis en el culto, ¿sí? Y esto quiero que ustedes reflexionen sobre las iglesias, las mega iglesias. ¿Por qué son exitosas? Porque hay un culto aparentemente atractivo, con luces, con buena música, con buenos músicos, con buenos intérpretes, y parece que eso está captando, parece que eso está jalando los corazones de la gente. Pero detrás de eso hay una crisis litúrgica, hay una crisis en el culto, hay una crisis eclesiástica. Y eso es lo que quiero señalar ahora. Que la crisis en el culto, probablemente este texto bíblico nos está orientando y nos está diciendo que la crisis en el culto, en la liturgia, que la crisis eclesiástica es señal de otra crisis más profunda. ¿Y sabe cuál es esa crisis? Es la crisis del corazón. ¿Por qué la crisis del corazón? Nuestro relato continúa diciendo, vamos a Génesis 4, la segunda parte del versículo 5. Génesis 4, 5b. Dice así el texto bíblico. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, versículo 6. Esta es la primera pregunta antes de la pregunta del versículo 9, que le dio título a esta predicación. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Una buena mamá mexicana, ante el enojo de su hijo, le diría: porque estás jetón, porque estás jetona, ¿por qué andas con la cara larga? ¿Por qué tu rostro expresa enojo? Y el versículo 7: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y aquí el texto bíblico ya nos está diciendo, entre líneas, que el modo como Caín ofreció su ofrenda no fue el modo adecuado, que lo hizo mal. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es la segunda pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, subraye eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí hay una relación con el nombre Caín. Por voluntad de Dios he adquirido varón, lo que decía su madre Eva. Y lo que Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta frase, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, aparece acá en Génesis 4:7. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Allá a la mujer le dijo: tu marido se va a enseñorear de ti. Acá Dios le dijo a Caín: tú te puedes enseñorear del pecado, tú
puedes vencer al pecado haciendo lo adecuado. Por eso este versículo 7 comienza diciendo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Aquí el versículo 7 está conectado con el versículo 16 del capítulo 3. Yo, hermanos, confieso que no había encontrado esta conexión hasta este fin de semana que estuve leyendo estos versículos para preparar esta predicación. No me había dado cuenta que hay una conexión. Y profundizando más en el estudio del versículo 7, quiero leer en la traducción en lenguaje actual, el versículo 7. Roge, ¿quieres leernos mientras yo encuentro mi texto en tu versión, por favor? Dice, El versículo 7. si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Gracias. Ahora leo en la traducción en lenguaje actual, tanto el versículo 6 como el versículo 7. Yo les decía hace un momento que una madre mexicana le diría a su hijo, ¿por qué estás jetón? Fíjense, Génesis 4, 6 y 7 en la traducción en lenguaje actual dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por él. Aquí, en el texto bíblico, la palabra traducida como en la Reina Valera, el pecado está a la puerta, que la traducción en lenguaje actual traduce como el pecado está listo para atacarte como un león, viene de una palabra babilónica que designa a un demonio que espera amenazante a la puerta a cualquiera que salga por ella. El pecado está ahí agazapado. En el pensamiento babilónico existía la idea de que había un demonio a la puerta que podría atacarnos. Y en el pensamiento oriental, por eso el dios Jano, este dios de los frontispicios, era un dios que tenía dos rostros. Uno mirando hacia atrás y otro mirando hacia enfrente. Y ese dios se ponía en las entradas de las ciudades, en los frontispicios. Justamente porque estaba muy extendido este pensamiento en el Oriente Medio de que había un demonio a la puerta que podía atacarnos. Y el texto bíblico, influido justamente por el pensamiento babilónico, nos presenta al mal, al pecado, que está ahí a la puerta agazapado, que puede atacarnos, que puede hacernos algún tipo de daño. ¿Y cómo interpretó el apóstol Juan, el apóstol Pedro, la acción demoníaca, la acción de Satanás en nuestra experiencia como cristianos? Vamos a 1 de Pedro 5:8. ¿Cómo dice 1 de Pedro 5:8? Sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo
que es nuestro adversario, anda como qué, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso vuelvo a leer en la traducción en lenguaje actual, cuando dice el versículo 7, si haces lo correcto siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Decía hace un momento que la crisis litúrgica, la crisis eclesiástica, la crisis cultural por la que atraviesa la iglesia es producto de un drama mayor, y ese drama mayor está en el corazón de los seres humanos. El pecado está a la puerta agazapado. Y siguiendo la indicación del apóstol Pedro, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice el versículo 9, al cual resistid firmes, ¿en qué? ¿Cómo dice el versículo 9? Al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe. Por eso el autor de Hebreos dice que Abel, a pesar de haber muerto, su ofrenda sigue hablando por él porque tenía fe. Y ahora quiero que hagamos este clic con Primera de Juan 3, que leímos también al comenzar este texto, al comenzar esta predicación. Primera de Juan 3 dice, el versículo antes del 12, el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Cómo definió el autor de Hebreos a Abel? Como justo, ¿no? Y luego el versículo 12, el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de quién. ¿De quién era Caín? ¿De Dios o del diablo? El maligno. Del maligno, del diablo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice el apóstol Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Hermanos míos, dice el apóstol Juan, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Estos textos nos dicen mucho sobre Caín, pero nos dicen también mucho sobre nosotros y sobre nuestra falta de amor. La pregunta que Dios le dirigió a Caín luego de matar a su hermano es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él dice, no sé. Y le revira al Señor. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo soy responsable de mi hermano? ¿Yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Yo tengo que velar por mi hermano? Y quizá nosotros digamos como Caín, a mí no me importa mi hermano, a mí no me interesa, yo no soy responsable, él se lo buscó, allá él. O un buen mexicano podríamos decir, como en tiempos de la revolución, sepa la bola. Pero mire lo que dice Juan 3:15. Usted quizá dice, no, yo nunca me he levantado y he asesinado a nadie, yo nunca he matado a nadie. Así como
en términos jurídicos, en términos legales, hay un autor material y un autor intelectual. El autor material es el que ejecuta el asesinato. El autor intelectual es el que lo planea. Él no lo llevó a cabo con sus propias manos. Él lo planeó, pero es responsable igual en el derecho. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Homicida. No podemos lavarnos las manos como Caín, hermanos, y decir, no, yo no he matado a nadie, no, yo nunca me he levantado con... Bueno, la Biblia nos dice, si usted, si tú, si yo aborrezco a mi hermano, a mi prójimo, soy homicida. Usted puede no ser el autor material como Caín fue el autor material y el autor intelectual del asesinato de su hermano Abel. Bueno, la Biblia dice que también los autores intelectuales también son homicidas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y termina el texto muy duro. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Dios. Este texto nos da para mucho más, hermanos. Génesis 4 nos da para más. Pero solo quiero concluir con otro aspecto más. En otras ocasiones ya he reflexionado sobre el capítulo 4 de Génesis. No lo había hecho a la luz de esto, pero el Señor le dice en el versículo 11 algo muy duro a Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios le dijo al padre de Caín, ¿qué le dijo al padre de Caín? Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Pero ahora, el castigo por haber matado a su hermano, Dios había maldecido la tierra a causa del pecado del hombre, a causa de la desobediencia del hombre. Ahora, a causa de que Caín ha asesinado a su hermano, la tierra ya de por sí está maldita. Pero ahora, ¿quién es el maldito? El hombre, Caín. Caín. Ahora pues, maldito seas tú. ¿Qué palabra tan dura? Yo creo que no existe palabra más dura que escuchar de la voz de nuestro Dios decir eso, maldito seas tú. Esa es la palabra de Dios para aquel que no cuida a su hermano, para aquel que no ama a su hermano, para aquel que aborreciendo a su hermano se levanta para asesinarlo. Pero la predicación no puede quedarse con esa maldición. La predicación tiene que cerrarse
con la bendición del Evangelio. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, acechándote como un león. Y el apóstol Pedro nos dice, aguas, tengan cuidado, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero ustedes pueden vencerlo por la fe. Y quiero terminar entonces con el mensaje del Evangelio, 1 de Juan 3:8. No quiero terminar con maldito seas tú, sino con la buena nueva del Evangelio. 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Incitó a pecar a nuestros padres, incitó a pecar a Caín, lo devoró. El diablo fue ese león rugiente que terminó devorando a Caín por no tener fe. Pero dice el final del versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Siempre vamos a hallar gracia en Dios, hermanos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De lo contrario, hermanos, el diablo habría ganado la partida. Bendito sea Dios, que el diablo no sale ganando, aunque a veces toma ventaja de nosotros. Nuestra fe en Jesús nos hace más que vencedores. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde está tu hermano? Que el Señor, hermanos y hermanas, bendiga su palabra. Oramos en la vida de Aide, dando gracias al Señor por esta palabra. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo